Bueno, muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a este encuentro. Hoy vamos a desarrollar la parte a la proyección de gastos. A diferencia de ayer, que hacíamos unas fórmulas matemáticas, teníamos en cuenta algunos datos estadísticos, en el presupuesto de gasto, además de unas proyecciones que se tienen que tener en cuenta, como es el pago de salarios, seguridad social, etcétera, que se calculan de acuerdo a los porcentajes establecidos por la ley y de acuerdo al número de empleados que tiene. Vamos a también a algunos cálculos que no son cálculos, sino son requerimientos que hace la misma entidad a través de una programación de compras, donde las oficinas van solicitando que necesitan computadores, necesitan escritorios, necesitan un vehículo. Entonces, con esa información se incorpora, se cotiza el precio y se incorpora ese presupuesto de gasto. Ya tenemos el de ingreso, ahora vamos a tener el de gasto. Entonces vamos a mirarlo. Ahí al grupo ya les mandé el taller que vamos a desarrollar hoy. También lo voy a estar colgando en la plataforma. Entonces todos deben de observar ya la pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Ok. Voy a ampliar un poquito más. Bueno, ya todos están viendo la pantalla. Señor. Entonces, antes de continuar con el presupuesto de gasto, veamos cómo queda ese presupuesto de ingreso, ese cálculo que hicimos. Para ello utilizamos el resultado que nos dio en los mínimos cuadrados. Entonces, ¿cómo lo plasmamos? El presupuesto está constituido por unos códigos, el presupuesto de ingreso, que se llama código o rubros presupuestales. Ese rubro presupuestal, como ustedes lo observarán, tiene un nombre y a su vez un código para el gran presupuesto de ingresos. La entidad como tal le coloca un código, ya lo está diferenciando, está diciendo que son unos ingresos corrientes, lo está clasificando, que son unos ingresos corrientes, 1, que son unos ingresos tributarios, 1, que son unos impuestos directos. Perdón, dentro de esos impuestos directos tenemos entonces 1.1.1.001, que es impuesto predial unificado. Está la clase de recursos propios. Tenemos 1.1.002, que es impuesto de circulación y tránsito. Pertenece a qué? Al rubro de impuestos directos tributarios. Dentro de los impuestos indirectos tributarios también tenemos el industria y comercio, 1.1.2.0.001. Y así, 1.1.2.0.0, avisos y tableros, lineamiento urbano, juegos permitidos, espectáculos públicos, degüello de ganado menor, publicidad exterior, sobretasa a la gasolina motor extra y corriente, sobretasa a la gasolina motor extra, una constitución de fondos. Ese CDF es con situación de fondos y SSDF es sin situación de fondos. ¿Cómo así, profe? Esto con situación es sin situación. Con situación es cuando usted recibe el dinero efectivamente, usted se lo cancela, se lo pagan. Se llama con situación de fondo. Y sin situación de fondo es que directamente las empresas que tienen que pagar este impuesto a la gasolina motor se lo descuentan directamente de otro, se lo descuentan directamente el tributo que deben de pagarle a la nación.
Y la nación lo reporta como un ingreso sin situación de fondo. Por eso tenemos que reportarlo sin situación de fondo, porque en realidad este ingreso no está llegando. No llega directamente, pero sí se puede ejecutar debido a que la nación lo envía también. Entonces, tenemos uno con situación de fondo porque no lo recibimos directamente en nuestras cuentas, pero que podemos ejecutarlo. Y el otro con situación de fondo, que es efectivamente el dinero que recibimos efectivo en nuestras cuentas bancarias. El impuesto por la extracción a la arena, cascajo o piedra. En los ingresos no tributarios tenemos tasas y derechos. Entre ellos está el servicio de cementerio. Eso es lo que tiene que ver, una tasa que hay que pagar por la inhumación de cadáveres, el sepelio. La venta de formularios y certificaciones, un certificado de paz y salvo, formularios, etcétera. La sobretasa bomberil, que es para el cuerpo de bomberos. Gaceta municipal, que ya antes era una publicación, pero que ya no, eso está ahí de más, ya no, ahora todo se publica en la página web, antes porque se hacía como especie de una cartilla y se vendía para los informes de los contratos, etcétera. La contribución especial, que es una contribución del 4%, del 5% de los contratos de obra, y en sí otros ingresos, ahí podemos catalogar otros ingresos, de pronto la venta por la ganancia en la venta de un activo, la sobretasa a la gasolina, una transferencia que se recibe del FONBAS, va a ser esa transferencia por funcionamiento del municipio, otras tasas y derechos, el alumbrado público, sin situación de fondo en este caso también porque no se está recibiendo el dinero porque puede haber alumbrado público solo con situación de fondo, donde sí el municipio está a cargo del alumbrado público, pero hay municipios que dan el alumbrado público en concesión. Ejemplo, el municipio de Sincelejo tiene el alumbrado público en una fiduciaria del Valle que se sucede en Cali. Aquí se llama alumbrado público de Sincelejo. ¿Qué hacen ellos? Ellos se encargan, recibieron todo lo que eran las luminarias, los postes. ¿Qué son las luminarias? Son las lámparas que uno ve por que están en la calle alumbrando, se llaman luminarias. Eso tiene un código de inventario. Los postes de línea de cemento, ese cableado, esos transformadores que van a servir para obtener ese impuesto que es un alumbrado público, es un impuesto. ¿Quiénes lo pagan? Todos los habitantes. ¿Quiénes no lo pagan? Quien demuestre efectivamente que en su sector no tiene alumbrado público. Pero eso es relativo, se cae. Muchas personas han reclamado que tiene alumbrado público, pero la norma queda como que vacía, donde dice, aunque usted no tenga alumbrado público, pero se beneficia de él cuando camina por una calle, por un parque que tiene alumbrado público. Entonces, muchos casos se han perdido en contraversiones al respecto de eso. Entonces la gente empieza que más tiene mucho esfuerzo, una demanda, etcétera, por eso que en sí lo que va a pagar. Y eso depende, eso lo cobran de acuerdo al consumo que usted tenga en energía. Entonces esa empresa que está en concesión de alumbrado público es la que se encarga de mantener las luminarias encendidas, de buen mantenimiento, de cambiarlas si se queman, de si están encendidas todo el día, etcétera, de los alumbrados navideños. Todo ese alumbrado navideño y adornos que se ven en Navidad está encargado de esa empresa, porque ese impuesto lo recaudan a través de el servicio de energía. El servicio de energía se los transfiere directamente a la empresa lo que da es una información de lo que recibieron por ese alumbrado público, por lo tanto es en situación de fondo. La sobretasa ambiental, que esa sobretasa la recauda el municipio, pero va destinada a las CAR. Las CAR son las empresas públicas que se encargan de mantenimiento de la flora y la fauna. Aquí se llama CAR Sucre. Y contribución para la vigilancia municipal. También una contribución especial que se cobra también el impuesto de predial, que sirve para la vigilancia de cámaras, etcétera, que van a servir a la policía. Tenemos multas de tránsito, multas por aquellas contravenciones que usted realice infringiendo las normas de tránsito,
Por ejemplo, esa de sin parrilleros, una norma municipal que se encuentra acá, el uso de cinturones de seguridad, etcétera. Parqueaderos no permitidos, parqueos no permitidos, son multas de tránsito que la entidad puede recuperar a través de esa multa, son ingresos. Profe, Otra multa. por eso que a veces mandan los sueldos la del municipio, ¿verdad? Sí, señor, todas estas rentas, esto se llama, esto que le estoy hablando aquí, por eso se llaman rubros rentísticos. Son rubros rentísticos. La mayoría de estas, las que tiene el municipio a cargo, como son, excluyendo las que es en situación de fondo, de alumbrado público, etcétera, pero por predial lo pueden embargar a usted, por industria y comercio lo embarga, por estas sanciones, por estas multas de tránsito también puede hacerle un embargo, etcétera, por las gasolineras que no pagan la sobretasa a la gasolina debidamente, también el municipio puede incurrir sobre ello a embargarla. Son impuestos que están catalogados en impuestos indirectos. Entonces sí, hay embargos de eso. Y ahora mismo, antes de la norma, embargaba era televisores, eso no da. Ahora está embargando las cuentas bancarias. Y si usted no se acerca a arreglar su situación, sea a través de un convenio de pago, posiblemente puede estar usted inmerso en un embargo por parte de la entidad. Y lo desembarca solamente cuando usted se acerque a firmar un convenio de pago o a pagar toda la totalidad de su deuda, incluyendo los intereses, para que pueda incluir un desembarco. Entonces, muchos dicen que las cuentas de ahorro son inembargables. Dicen, sí señor, que yo tengo un embargo de familia y tampoco me pueden embargar. Dicen, sí señor. Pero resulta que las entidades públicas tienen la potestad a través de unas oficinas que se llama cobro coactivo. El gobierno le dio toda la potestad para embargar. No importa que su cuenta sea inembargable. No importa que su casa, dicen, no, que mi casa es de patrimonio de familia. No importa que sea patrimonio de familia. Tiene la facultad a través de la oficina de cobros coactivos, le pueden embargar su casa también. Un embargo que se lo pueden en instrumentos públicos, usted no puede hacer nada con esa casa. Ni préstamo, ni mucho menos venderla, ni levantamiento del patrimonio de familia. No importa que usted esté embargado también por familia. Si le queda un recurso, también lo puede embargar el municipio. O sea que tiene mucha trascendencia, tiene mucho poder esa oficina de cobro coactivo. ¿Quiénes las tienen? Todas las entidades públicas tienen oficinas de cobro coactivo, en especial en la que recauda tributos. Por ejemplo, la DIAN tiene su oficina de cobro coactivo, también embarga sus salarios, sus bienes, sus carros, sus casas, etcétera, su finca. La gobernación puede embargarle también a que usted no pague el impuesto de vehicular o otro impuesto de consumo al cigarrillo, de bebidas que usted tenga un expendio, etcétera. También lo embarga. Y el municipio embarga también por la renta que usted le deba predial, industria y comercio, etcétera. Entonces vean que no podemos dar, como dicen coloquialmente por ahí, darle papaya a una entidad pública. Tenemos que arreglar la situación. ¿Y cómo arreglamos la situación? Es, si no tenemos toda la totalidad, si debemos deuda en impuestos de 8 años, entonces dice, también habla de la prescripción, habla, no, que yo debo 10 años, pero se prescribe, la norma dice que me prescriben los 5 años. Prescriben mientras el municipio no le haya mandado un requerimiento de cobro. Si su municipio le estuvo mandando cobro, le estuvo mandando su factura a su casa, no prescribe ningún año, puede deber 20, puede deber 30, pues que deba, si el municipio demuestra que se le mandó su factura a tiempo y usted que no la quiso cancelar, no prescribe. Entonces tiene que pagar todos esos años. Y entonces, ¿cómo hace? Si no tiene toda la totalidad, va pagando por año, firma un convenio y va pagando por cuotas para evitar que lo embargue. Lo mismo el industria y comercio. La empresa debió de pagar su impuesto de industria y comercio, no lo pagó,
El municipio le hace una auditoría, le hace una visita, le encuentra que tuvo falla y le procede a hacer unos requerimientos, invitándolo primero a pagar y a cancelar las sanciones respectivas. Y si no con ello, entonces ya llegan a una liquidación de aforo y luego esa liquidación de aforo, el municipio entra a la oficina de cobro coactivo y la oficina de cobro coactivo procede a hacer una resolución de embargo que lo mandan a todos los bancos y le embargan todas las cuentas bancarias que usted tenga, no importa que sea de ahorro, que sea de pensión, que usted esté pensionado también, que las cuentas de pensiones son inembargables, no importa, porque esas oficinas tienen esa trascendencia total a embargar las cuentas. Entonces, teniendo esto, y si ustedes recuerdan, tienen el ejercicio, ¿cierto? Yo se los envié ese ejercicio que hicimos pasado, la clase pasada, ya lo tienen. Vimos que para la industria y comercio nos dio unos 24.645.000. ¿Dónde lo colocamos? En el rubro de impuestos de industria y comercio. Miren aquí que es el 11.20001. Aquí. Ahí lo vamos a colocar. Este es el impuesto aquí. Colocamos los 24.645.000. Tenemos también que un impuesto de predial. ¿Cuánto es el impuesto de predial? Ya tenemos el de industria y comercio, tenemos predial de predial por 24.960.000. ¿Dónde lo registramos? Aquí en el renglón rentístico, en su rubro 111001. Predial. ¿Cuánto registramos? Los 24.960.000. Proseguimos entonces con circulación y tránsito. ¿Cuánto nos dio? 9.650.272. Procedimos a registrarlo en circulación y tránsito. Aquí tenemos el rubro 11002. Para un total de 9.650.272. Este no lo tienen ustedes allá, pero es fácil de calcular. Dice ahí que es el avisos y tableros. Avisos y tableros es un impuesto que se paga el 15% sobre el valor de industria y comercio. Entonces, si tenemos una industria y comercio de 24 millones, es fácil. Le calculamos el 15% a 24.645.000 y nos da una proyección de 3.696.750. Lo registramos entonces en avisos y tableros 3.750.000. Listo, y así sucesivamente a medida que vayamos haciendo todos los cálculos, vamos registrando en su casilla. Aquí está la parte solamente de recursos propios. También hay unos ingresos que son por transferencias de la nación del Sistema General de Participación, SGP, transferencias de regalía. Ese Sistema General de Participación, SGP, viene una transferencia destinada para el sector salud, sector educación, el sector agua potable, sector deporte, sector agua potable y saneamiento básico, sector deporte, etcétera. Entonces ya viene con una destinación específica. Lo mismo que la regalía, vienen con proyectos específicos. ¿Quién envía eso? La nación, por lo tanto son transferencias, son recursos especiales que única y exclusivamente se pueden tomar para esa destinación, a excepción del SGP, una parte del SGP, para aquellos municipios de cuarta, quinta y sexta categoría que pueden de esas transferencias del SGP tomar el 40% para pagar gastos de funcionamiento. ¿Cómo así? Por decir, le mandan del SGP, le mandan 1.000 millones de pesos y el municipio es un municipio de sexta categoría. En Sucre, de los 26 municipios, 25 son de sexta categoría y el único municipio que es de segunda categoría es su municipio capital, que es el municipio de Sincelejo. Los demás municipios todos son de sexta categoría. Esos municipios pueden tomar de esos 1.000 millones un 40% para gastos de funcionamiento. Esos gastos de funcionamiento lo vamos a ver ahora en el presupuesto
de gastos. Ese gasto de funcionamiento es para pagar la nómina, los salarios, las prestaciones sociales, para materiales, servicios públicos, etcétera. Gastos de funcionamiento. Puede tomar un 40%, entonces el 40% de 1.000 serían 400 millones que puede tomar. El resto lo tiene que invertir en la inversión, porque esos gastos son de inversión social. ¿Inversión en qué? En salud. ¿Inversión en qué? En educación, construcción de aulas, etcétera. Inversión en deporte, canchas deportivas. Inversión en saneamiento básico y agua potable. Es infraestructura para el agua potable, para el alcantarillado, infraestructura para alcantarillado, etcétera. Para el deporte, ya lo decíamos, etcétera. Entonces, en salud, para algunas EPS, unas S, entidades de servicios, empresas sociales del Estado que prestan servicios de salud, o IPS que sean municipales. Para educación puede ser construcción de aulas escolares, etcétera. Aparte de un SGP, por ejemplo, hablo del municipio de Sincelejo que es certificado, le mandan un SGP que es sin situación de fondo. Bueno, una parte sin situación de fondo, otra con situación. La con situación de fondo, que el municipio es certificado, es para el pago de la nómina de los docentes, que son certificados aquí en el municipio de Sincelejo. Nómina desde todos los docentes, eso asciende a unos 10.000 millones de pesos mensualmente. Y una sin situación de fondo, o sea que el dinero hay que ejecutarlo, pero no llega directamente a las cuentas bancarias, a las arcas del municipio, sino que llega directamente a los colegios, que es un SGP que se llama SGP Calidad y un SGP Gratuidad, que está estipulado en la ley 715. Esa ley definió que para qué eran eso, por ejemplo, calidad es para calidad educativa, eso solamente puede tomar para comprar tableros, comprar videobin, etcétera, para mejorar la calidad educativa. Y la de gratuidad, que es la que reciben los colegios por cada alumno matriculado. ¿Cómo así? En este caso le están pagando por cada alumno matriculado 112.000 pesos. Entonces, si un colegio tiene 2.000 alumnos matriculados, 2.000 alumnos matriculados, y le pagan 103.000 pesos por cada alumno, va a recibir por SGP gratuidad ese colegio 206 millones de pesos. Eso se lo giran directamente al colegio. Y el colegio también tiene una disposición específica. ¿Qué puede hacer con eso? Como es gratuidad y es con una disposición específica, entonces ahí sí, para mantenimiento, arreglos de sillas, arreglos de salones, arreglo de filtros, arreglo de unidades sanitarias, etcétera. Esos recursos son con destinación específica. Entonces, aquí no lo estamos tomando a colación, ya en su contabilidad de presupuesto público 2, si se tomarán algunos ejemplos. Ahora solamente vamos a dedicarnos aquí a la parte de recursos propios. Entonces ya tenemos todo esto ingresado. Está registrado. ¿Qué nos habla aquí de adición y reducción? Estamos hablando del presupuesto inicial. Como es el presupuesto inicial, todavía yo no puedo hablar de adición y reducción. Esto se da cuando el presupuesto esté aprobado ya por el Consejo Municipal, en este caso, porque es un municipio, lo tiene que aprobar el Consejo. El departamento, el presupuesto del departamento lo aprueba la Asamblea Departamental y el presupuesto nacional lo aprueba el Congreso de la República, constituido por el Senado y la Cámara en sus comisiones cuartas. Comisión cuarta de la Cámara y Comisión cuarta del Senado, que es la que aprueban el presupuesto general de la Nación. En este caso, este municipal lo aprueba el Consejo, previa aprobación del Consejo. Y como el presupuesto es presupuesto, ya no digo que la palabra pre significa pre, estamos pronosticando, proyectando algo, puede tener ajustes. Un ajuste como cuáles, que no se dé el recaudo total de predial, por lo tanto,
tengo que hacer una reducción. Por ejemplo, ahí tenemos 24.960.000, al final ya estamos en diciembre y solamente recaudamos 23 millones, quedando pendiente 1.960.000. Tenemos que reducir el presupuesto en 1.960.000, en la parte esta de reducciones. Y nos quedaría ya un presupuesto entonces aquí de 23 millones de pesos para que se pueda ejecutar. Por el contrario, proyectamos 24.960.000, pero se recaudaron 26 millones de pesos. Entonces tengo que hacer una adición aquí, 26 millones de pesos. Pero ¿contra qué se refleja esto? Si hago la adición de 26 millones de pesos aquí, tengo que hacer una adición en el presupuesto de gastos por 26. ¿Y qué adiciono? Esa diferencia de millón, no son, como es 26 millones que recaudé, la diferencia son, ¿qué? Como millón y pico, millón algo, lo adiciono, ¿para qué? Puede ser para gastos de funcionamiento, salarios, viáticos, compra de equipo, etcétera. Por el contrario, si es la reducción donde tengo que disminuir el 1.960.000, también tengo que hacer una reducción en el presupuesto de gastos. ¿Y qué reduzco? Puede ser pago de viáticos, puede ser la compra de un equipo que tenía pronosticado de mantenimiento, etcétera. Tengo que haber una reducción para que el presupuesto me quede equilibrado. ¿Qué es un presupuesto equilibrado? Que el presupuesto de ingreso sea igual a la proyección del presupuesto de gasto. Es decir, si el total de mi presupuesto de ingreso es de 5.000 millones de pesos, total presupuesto de ingreso, mi presupuesto de gasto tiene que ser también de 5.000 millones de pesos. Eso es lo que es un presupuesto equilibrado. Entonces, ya vemos, entonces tenemos ya una visión general de dónde se registran esas operaciones, esos cálculos que nosotros estamos haciendo el presupuesto de ingresos. Ahora, nuestro segundo tema es el presupuesto de gastos. Entonces, el presupuesto de gastos, ese presupuesto de gastos también, como ustedes observarán, va a tener un código, un rubro presupuestal. La entidad, en las diapositivas que les mostré anteriormente, la entidad, el presupuesto básico de una entidad es el presupuesto de gasto de funcionamiento, gastos generales, servicio a la deuda y los gastos de inversión. Aquí solamente vamos entonces a hablar de los tres generales: gasto de funcionamiento, que incluye los gastos generales también como gastos generales. Vamos de tres, gasto de funcionamiento, gastos generales y servicio a la deuda. Los gastos de inversión no, porque no tocamos tampoco los ingresos de inversión, ya ese es tema para la clase de su asignatura Contabilidad y Presupuesto Público 2. Disculpa, vamos un segundo para tomar un poco de agua. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo vamos? Profe, disculpe. ¿Usted puede repetir lo que acaba de decir ahorita? De que en el presupuesto de gastos solamente se tienen los gastos generales y el servicio a la deuda. Solamente esos dos ítems. No, el presupuesto en total, el presupuesto tiene 4 ítems generales que son, sí, señor, que son gastos de funcionamiento, gastos generales, servicio a la deuda y gastos de inversión. Ese es un presupuesto común. Aquí vamos a tocar entonces 3 ítems, que son
gastos de funcionamiento, gastos generales y servicio a la deuda. No vamos a tocar los gastos de inversión, que hace parte del presupuesto. Un presupuesto sin gasto de inversión no hace nada. Imagínense que eso es lo que le da la gestión a un mandatario. La inversión que usted haga, pavimentación esos gastos de inversión pueden ser financiados con recursos propios o con recursos de la nación o otras transferencias de la gobernación o convenios. Puede haber un convenio entre el municipio, la gobernación y la nación. Puede ser de 3 partes e incluso convenios con particulares. Se puede dar el caso, conozco de casos aquí en el municipio, proyectos, cuando un proyecto que hubo, no sé si ustedes se acuerdan del Todos Ponen, que ustedes ponían mano de obra. Por aquí hubo un pavimento con mi sector, un proyecto de pavimentación de 11 calles. Pero ese proyecto se ganó por la iniciativa que tuvo la comunidad, donde mandó el proyecto y entonces decían, sí señor, falta el alcantarillado. ¿Pero qué falta el alcantarillado? No, entonces se habló también entonces con la empresa de Aguas de la Sabana en ese entonces, y dijo, bueno, la empresa Aguas de la Sabana dijo, yo reformo, el alcantarillado lo tenía, pero tenía que meterlo en tubería de PVC, o tubería, la marca de PVC, una tubería de no sé cuántas pulgadas, plástica, de alta resistencia. Entonces decía, pero las acometidas a las casas no lo vamos a hacer porque nos está prohibido hacer eso, sobre todo. Entonces se habló, toda la comunidad dijo, ¿cuánto se gasta ahí? No, nos gastamos 200,000 pesos en la acometida con no sé qué, sillallé. Y la comunidad dijo, no señor, por 200,000 pesos no vamos a perder todo. Y la comunidad, nosotros pagamos y ponemos nuestra acometida. Listo. ¿Quién intervino después? Intervino el DNP y dio la plata para el pavimento rígido y andenes. Entonces, mire, todo de inversión. Fue un proyecto de más de 3,000 millones de pesos. Se pavimentaron 11 calles, toda la urbanización, un barrio entero. Fue un macroproyecto jamás visto aquí en Sincelejo, por la iniciativa que se hubo, por ese acorde que hubo en varias partes, de particular como somos los habitantes, el sector privado que fue Aguas de la Sabana, más la municipio que también dio su aporte, que fue en las interventorías, el contrato de excavación y eso, y la nación, que fue el contrato ya de la pavimentación como tal. Entonces, mire que sí se puede. Entonces, eso es lo que da la gestión a un mandatario. Entonces, repetimos, vamos a tocar entonces estas 3 partes. De las 4 partes del presupuesto, vamos a tocar gastos de funcionamiento, los gastos generales y servicio a la deuda. Esta información que tenemos aquí, ¿qué comprende eso? Tenemos el rubro, ¿cierto? Entonces los gastos de funcionamiento, vamos a explicarlo todo, después vemos las cifras, de dónde salen. Los gastos de funcionamiento están comprendidos por el gasto de personal. A su vez, ese gasto de personal está comprendido en servicios personales asociados a la nómina, como son el sueldo de personal de nómina, el auxilio de transporte, auxilio de alimentación. Aquí no se preocupen por el rubro. Ese rubro es indirecto. Aquí sería organizándolo, aquí sería entonces 03, 04, 05, 06, 07, 08 y 09, reorganizando los rubros. Eso porque inserté de último esas columnas que hacían falta en ese presupuesto para que estuviera completo. Entonces, servicios personales asociados a la nómina, tenemos entonces el sueldo de personal de nómina. ¿Qué es eso? Los salarios que le pagamos, el salario básico que tiene la persona. El auxilio de transporte, los empleados que tengan derecho a auxilio de transporte. Auxilio de alimentación, los empleados que tengan derecho a auxilio de alimentación. Vacaciones, todos los empleados tienen derecho a vacaciones. Prima de vacaciones, todos los empleados cuando salen de vacaciones
tienen derecho a una prima de vacaciones que consiste en 15 días de salario. Cesantías, todos los funcionarios tienen derecho al pago de sus cesantías, a sus intereses de cesantía. Bonificación especial de recreación, una bonificación especial, todos los funcionarios tienen derecho cuando salen de vacaciones también. Y prima de Navidad. Aquí me hizo falta una que no la incluí, se me quedó por fuera, que se llama prima de servicios. Todos los empleados tienen derecho a una prima de servicios también que se paga los primeros 15 días del mes de julio, que consiste también en medio salario. Entonces mire que tiene, si miramos las diferencias con la entidad privada, vemos acá que en el sector público existen otras prestaciones que no va a tener el sector privado. Ahora lo vamos a ver más adelante. Y también los cálculos son diferentes de cesantía, pero no quiero hacer mucho y ni se vayan a poner la cabeza muy grande en los cálculos, solamente se los mandé, se los proyecté para que tengan idea cómo se calcula. Los honorarios, ahí sí, los honorarios, miren que aquí no los calculé, ¿por qué? Los honorarios es un requerimiento, las oficinas le tienen que mandar un requerimiento. Yo necesito, por ejemplo, si es una oficina de abogado, la oficina jurídica dice que necesita, que tiene mucho trabajo, necesita un abogado, 2 abogados, y proyecta ese abogado cuánto le va a cobrar. Ese abogado cobra 3 millones de pesos mensuales por prestación de servicio por OPS, que no genera ninguna prestación. ¿Cuántos necesita? Necesita 2 a 3 millones, son 6 millones por 12 meses, o qué tiempo, no, por 10 meses son 60 millones que tendría que incluir ahí, en caso que se aprobaran. Tenemos las contribuciones inherentes a la nómina del sector privado, como son las cajas de compensación. Las cajas de compensación son privadas, son entidades privadas con funciones públicas. Confasucro es una entidad privada con función pública. El aporte a la seguridad social, la salud, el aporte a los fondos de pensiones. Al sector público tenemos el aporte al SENA, que aquí vamos a ver una diferencia, ya la estamos notando. El SENA para el sector privado es el 2%, pero para el sector público el SENA es el 0.5%. Y el otro 1.5% ¿dónde queda? Queda aquí 1% para el Ministerio de Educación Nacional y otro 0.5% para la ESAT. Entonces en total es el 9%, como igual que la privada, pero la privada tenemos que tiene 4% para las cajas de compensación, 3% para el ICBF y 2% para el SENA. Un total del 9%. El sector público también va a tener un 9%. Un 4% para las cajas de compensación, un 3% para el ICBF, van 7%, más un 0.5% para el SENA, va a 7.5%, más un 1% al Ministerio de Educación Nacional, esta va a un 8.5%, más otro 0.5% a la ESAT, que son las escuelas de administración pública. Son unas universidades que enseñan todo lo que tiene que ver con la administración pública. Este aporte al ministerio era el aporte que se hacía antes a los ITI, a los institutos técnicos industriales. Hay colegios aquí como el ITI, son colegios técnicos industriales. Todo ese dinero de las empresas del municipio iban a parar a esos institutos. Hoy en día no es así. Hoy en día los recauda el Ministerio de Educación y luego se los transfiere a esos colegios, pero a nivel general. Esto lo hicieron de una forma porque, por ejemplo, Sincelejo era el único que tenía un colegio técnico. ¿Por qué? Porque daba la envergadura, no como municipios pequeños, por no de menospreciar a ninguno, por ejemplo, Coveña. Entonces tenemos un ITI, las empresas no le iban a dar envergadura para el sostenimiento. O comparar Bogotá, Barranquilla, Cali, grandes ciudades que iban a tener demasiado dinero, iban a ingresar a esos institutos, entonces había despilfarro. Entonces unos colegios tenían mucho dinero
y otros colegios no tenían. Entonces lo que hizo el gobierno, yo lo recaudo y se lo distribuyo de acuerdo a sus necesidades. Eso lo mismo sucedió con las regalías. Las regalías antes, de acuerdo al municipio o el territorio que producía, donde se hacía la extracción de carbón, Cerro Matoso, Cerrejón, petróleo, etcétera, el municipio que más regalías recibía. Hoy en día no, hay una entidad que se encarga de recaudar las regalías y después distribuirlas de acuerdo a las necesidades de cada región. Y tenemos el aporte a los riesgos profesionales. En gastos generales tenemos compra de equipo, muebles y enseres, todo de recursos propios, materiales y suministros, eso es para equipos de oficina, etcétera, papelería, tóneles, tinta, impresos y publicaciones, impresión de folletos, etcétera, de publicidad para algún recaudo, mantenimiento de instalaciones, mantenimiento de vehículos, de equipos, etcétera, para pago de servicios públicos, todo lo que tiene todos los servicios públicos, energía, agua, gas, alcantarillado, que son servicios públicos. ¿Qué no es servicio público? El internet. Servicio público también los primeros 200 de la línea fija nacional, los primeros 200, ¿qué tonos que se llama eso? ¿Y qué no es servicio público? No es servicio público el internet, televisión satelital, ¿qué más es? El celular, pago de celulares, líneas celulares. Eso no es, eso se saca por otro rubro que puede ser por viático, gasto, por transporte, que aquí no está, el servicio de transporte, o sea, transporte de comunicación. Y tenemos la sección que es la deuda pública. La deuda pública proyecta los pagos que va a hacer por capital y los pagos que va a ser los intereses de esa deuda. ¿De qué? De un año específico. Ahí puede ser que la entidad tiene una deuda de 100 millones de pesos, pero en este año proyecta pagar 25, no puede colocar los 100 millones que está contablemente. La deuda en contabilidad está por 100 millones de pesos, pero en presupuesto se coloca únicamente lo que se espera pagar en esta vigencia, en la próxima vigencia de abono a capital, así como los intereses que se generan. Lo mismo que les dije en el ingreso, va a tener reducciones y adiciones. Va a tener reducciones y adiciones. Entonces, lo que se adiciona en el presupuesto de ingresos, pero ya después del presupuesto aprobado, mientras tanto, no, ahora mismo estamos proyectando el presupuesto. Eso se da después que el presupuesto ya se esté acabando o por una intermedio, un ajuste que se haga previa aprobación también del Consejo, ¿sí? No le dan las facultades al gobernante de turno. Si adicionamos en el presupuesto de ingresos, también tenemos que adicionar en el presupuesto de gastos. Adicionamos en el de ingresos, adicionamos en el de gastos. Si reducimos en el presupuesto de ingresos, tenemos que hacer una reducción en el presupuesto de gastos. Entonces, por ejemplo, les decía, en el presupuesto de ingresos adicionamos una adición de 2 millones en predial. Tenemos que hacer una adición. ¿De dónde la quiero? Digo, bueno, a mí me falta, de pronto yo quiero aquí tengo que comprarme unos muebles, entonces adiciono aquí los 2 millones de pesos.
los 2 millones. Listo, ya no son 12.560.000, sino ese presupuesto definitivo va a ser de 14.560.000. Por el contrario, si hay una reducción en predial, reduce 2 millones de pesos, tengo que hacer una reducción también en el presupuesto de gasto y que me va a disminuir ese presupuesto. Entonces digo, ya no voy a esos suministros, hay que ver cómo disminuimos, pero me voy por suministro porque los equipos los necesito. Entonces reduzcamos en esos suministros por 2 millones, ya no va a ser 15.698.000, sino van a quedar 13.698.000, porque reducen los 2 millones. ¿Y cómo hace? Entonces la empresa también empieza política, mire, y el papel, no gasten tanto papel, no gasten tanta tinta, traten de mandar todo por PDF en lo posible, ya si es necesario, entonces sí, impriman a doble cara, etc. Para evitando un poco, entonces para que se equilibre y no se desfase ese rubro de materiales y suministros. Y algo que tiene únicamente el presupuesto de gasto, que no lo tiene el de ingreso. El de ingreso solamente tiene estos dos. Tanto el de ingreso como el de gasto tiene adiciones y reducciones. Pero el presupuesto de gasto es el único que va a tener créditos y contracréditos. ¿Cómo funciona esto? Es un traslado de valores, rubros que tengan el mismo recurso y que esté dentro del mismo campo. Por ejemplo, aquí en gastos de funcionamiento, yo puedo hacer entonces un traslado. Voy a decir que me sobrepasé, necesito más aquí en el SENA, en aportes del SENA, necesito 500.000 pesos más. Entonces me voy aquí en un crédito suma. Busco el SENA, aportes al SENA, aquí, y 500.000 pesos más. Como es 500.000 pesos más, acá me va a quedar 800 definitivo, me va a quedar un 842, sube. 842. Pero entonces me quedaría desequilibrado. Esta partida aquí tiene que igual. Ya tengo 500 aquí. Aquí también me faltarían los 500 de la otra porque se hacen en el mismo renglón del gasto. Entonces si aquí lo subí, se le tengo que quitar a alguien. Entonces sí, vamos a ver que quitémoselo a... No, honorarios no tenemos. Vamos a quitárselo entonces a... Acá esto casi imposible quitárselo porque eso está... Quitémoselo entonces al aporte al SENA. Perdón, al ICBF. Entonces el ICBF, los 500. Reduciendo entonces de 2.052.000 me quedaría en 1.552.000. Miren que reduzco en la misma parte. Eso únicamente lo tiene el presupuesto de gasto. El presupuesto de ingresos no tiene esa. Y ya acá me quedaría equilibrado los otros 500, porque si no me queda desequilibrado. Y el presupuesto sigue equilibrado. ¿Por qué? Porque lo que hice es el mismo valor, lo que hice fue sacar de un bolsillo para otro bolsillo. Lo mismo puedo hacer aquí con mantenimiento. Hago un contracrédito de 1 millón de pesos, saco 1 millón de pesos aquí y servicios públicos y se lo acredito a servicios públicos. Entonces los créditos suman, los contracréditos me restan. Los créditos suman, los contracréditos me restan para los presupuestos. Listo, entonces ahora sí vamos a ver entonces cómo calculamos esos salarios, esos auxilios de la nómina. Es sencillo. Hacemos una nómina proyectada con el valor y salario que las personas van a tener para ver si tienen
ese auxilio, no tienen derecho. No lo puedo hacer global porque se me daña la muestra. Tengo que hacer persona por persona o funcionario. Ahí no se cogería persona. Ahí se pone de manera de ejemplo, pero sería un cargo específico. Cargos como así, como la planta de cargo está en nivel directivo, nivel asesor y nivel asistencial, nivel profesional. Dentro del nivel directivo está el alcalde, están los secretarios, jefes de oficina, etcétera. Son niveles directivos. Nivel profesional están los profesionales universitarios especializados y los profesionales universitarios. Y nivel asistencial ya están los técnicos, aquellas personas que aunque sean profesionales, están ayudando, una asistencial. Muchos son profesionales, muchos son tecnólogos, etcétera. Secretarias, etcétera. Secretarias, secretarios. Y entonces va a ver de acuerdo a qué tiene derecho cada uno de ellos. Todas sus prestaciones sociales tienen derecho. Y la entidad por esos funcionarios va a pagar los aportes para fiscales, al SENA, al ICBF, cada conversación, ESA, ministerio, etcétera, a los fondos de pensiones, de salud, va a pagar la salud también de esos empleados, la parte que le compete. En el caso de la salud, vamos a ver que le compete el 8.5, porque el otro 4%, si es 12.5 de salud, el 4% lo paga el empleado, y eso no es un gasto de la entidad, sino que sale directamente del gasto de nómina que se le va a retener al empleado. Entonces, miremos la proyección de la nómina. A ver qué dice, cómo están. A ver, Elin, ¿cómo vamos? Bien, profe, voy entendiendo, pero creo que eso es como de práctica. Correcto. A ver, Dina, ¿cómo va Dina? Bien, profe. Ok. Byron, ¿cómo va Byron? Bien, profe, bien. Y Gustavo. Bien. Ok, no se me duerman, estoy hablando, no se vayan a dormir. No, señor. No, profe, está. Esos que están acostados ahí en la cama se duermen. Entonces, proyectemos entonces la nómina. Fácil, entonces vamos a proyectar, como es didáctica, no vamos a someter tanto. Vamos a someter solamente 3 empleados, que aquí serían cargos. Ya tenemos el salario básico. Ese salario surge también ya de la proyección que da el gobierno, que siempre es por la inflación. El gobierno dice, por ejemplo, yo tenía un salario de 1.300.000 y el gobierno me dice que la inflación para los funcionarios públicos va a ser del 4% más un 1% adicional, o sea, del 5%. Entonces, ese funcionario que gana 1.300.000 por el 5% se le aumentaría unos 65.000 pesos más de salario, o sea, le quedaría ese salario en 1.365.000. Esas son las proyecciones que ya están. Aquí ya estamos colocando ya después de esas proyecciones. Y hacemos el cálculo sencillo por un mes para después multiplicarlo por los 12 meses. Entonces tenemos que este funcionario que gana 1.700.000 tiene derecho este que tiene 1.500.000 no tiene derecho ni auxilio de transporte ni auxilio de alimentaciones. ¿Quiénes tienen derecho a estos auxilios? El auxilio de transporte tienen derecho ¿quién? A aquellos empleados que no ganen más de ¿qué? De 2 salarios mínimos, ¿cierto? 2 salarios mínimos legales tienen derecho. Aquellos empleados que ganen más de salarios mínimos. 1.500.000 si tiene derecho. Tiene derecho. Bueno, pero el que tiene 2.500.000 no.
¿Quiénes tienen derecho a auxilio de alimentación? A aquellos empleados que con una tabla, eso no es por salario, el gobierno establece y dice que aquellos empleados que lleguen a este valor que están viendo ahí, que es una resolución que saca el gobierno, tiene derecho a auxilio de alimentación. Los que pasen ese no van a tener derecho a ese auxilio. Correcto. En este caso aquí, faltó también el auxilio, pero lo vamos a dejar así. Este también tenía derecho. Mire que se pasó, no llega, es 1.727.000. Lo que cogí fue la tabla del año pasado. Pero la nueva tabla ya, este tiene derecho también a 97.032. Listo. ¿Cuántos empleados tienen derecho? 2. Auxilio de alimentación. Ah, no, sí lo incluí, mire, sí lo incluí. El que no tiene derecho es auxilio de Habla transporte. Eduardo. Sí, dígame. Diga, Eduardo. Aló. Aló, Eduardo, diga. Profe, lo que pasa es que estoy presentando inconveniente con el Wi-Fi, entonces no le alcancé a escuchar cuando... No lo he escuchado ahora tampoco. No lo he escuchado, repítame. Hace el favor, no lo he escuchado. Siga, profe. Listo. Entonces, tenemos el cálculo. Ya tenemos la sumatoria de esto, la sumatoria de esto, y la sumatoria de esto, para un total de vengado de 5.996.918. Esa es la nómina. Este aporte aquí en sí para saber, pero no le compete porque no nos va a afectar el presupuesto, porque esto solamente lo paga el trabajador, el empleado. Haga esto. Entonces se hace para tener una idea. Mi libranza se lo paga el empleado, en total. Nosotros no nos interesa ahora mismo ese neto, lo que no nos interesa es este de 20 para los cálculos que vamos a hacer. Listo, teniendo toda esa información, ya sabemos entonces que calculamos la salud, que es el 8.5%, de donde el 8.5% de 5.700.000. De aquí, que es la base, calculamos el riesgo laboral, que es el AT mínimo, pero el AT puede subir de acuerdo a la actividad de la persona. Si tiene un AT de un riesgo mayor, puede ser mayor este porcentaje aquí, doble, el triple, va subiendo. Tenemos los fondos de pensión, que es el 12%, es el 16%, pero el 12% lo paga el empleador y el 4% el trabajador. El aporte al ICBF, el aporte al SENA, el aporte al subsidio familiar, el aporte a la SAT, el aporte al Ministerio de Educación. Mire que son estos valores salen de esta proyección de aportes. Ahora nos queda entonces, ya teniendo eso, ya tengo esa proyección mensual por un solo mes. Me toca entonces multiplicarla por 12 meses. Entonces tenemos ya la producción, tenemos 5.700.000, que es el valor que tenemos allá en la nómina. Miren que este valor que estamos trayendo aquí, lo multiplicamos por 12 para tener los valores
anual del presupuesto anual. Lo mismo el auxilio de transporte por 12, el auxilio de alimentación por 12, las vacaciones de cesantía, ahora les voy a decir cómo se calculan, aporte a las cajas de compensación por 12, aporte a seguridad social por 12, aporte a fondos de pensiones por 12, que está allá, aportes al SENA por 12, aporte al ICBF por 12, aporte al Ministerio de Educación Nacional, que estos valores son los que están acá en la nómina. Aporte al Ministerio de Educación Nacional, miren al MEN, 57,000 pesos. 57,000 pesos por 12. Aporte a la SAT, 28,500 por 12. Y aporte a riesgo laboral, 29,754 por 12. De riesgo laboral, lo tenemos aquí calculado, mirenlo aquí, riesgo laboral por 12. Y ya tenemos esa parte. ¿Qué nos falta ahora? La parte de las cesantías, vacaciones, prima de vacaciones, intereses de cesantía, bonificación y prima de Navidad. ¿Cómo tenemos ese cálculo? Ya el cálculo está aquí porque lo trae esta nómina proyectada. Es tomar los valores que están aquí y multiplicarlos por 12, pero ¿de dónde sale? Entonces hay un breve cálculo que se hace. Y se hacen dos cálculos. ¿Por qué? Porque vamos a tener un empleado que sí van a estar con este factor que está aquí del 0.5, porque para liquidarle sus primas, este señor tiene que ganar menos de 2 salarios, menor o igual a 2 salarios mínimos. Tiene derecho a este 0.5%. Y aquellos empleados que ganen más de 2 salarios mínimos, estos ganan menos de 2, van a tener el 0.35. Aquí sí, al momento de imprimir, pero es el 0.35. Estos son los que ganan más. 3.200.000. Estos 3.200.000 salen de quiénes son aquellos empleados 3.200.000 que tienen derecho menos de 2 salarios. Estos dos, 1.700.000 y 1.500.000 tienen derecho a ese descuento. Aquí, para efecto de cálculo, los agrupamos, pero no se preocupen por eso. Ni tampoco le van a dar mente, que no les voy a dar un examen con eso. Es para que tengan idea qué factores se tienen en esos cálculos. Entonces, en el primero, cuando usted tiene 3.200.000, miren todos los factores que hay que tener para calcular la cesantía, los intereses de cesantía, las vacaciones, las primas, la bonificación especial, la bonificación por servicio, etcétera, la prima de Navidad y la prima de servicio, que es la que le dije que allá no estaba. O sea, no estaba allá. Cesantías, a diferencia del sector privado, usted toma es el salario básico, más si tiene algunas horas extras, más el auxilio de transporte. Ese sería su salario base para liquidar la cesantía. En el sector público van a incidir otros factores que son prestacionales para liquidar la cesantía, como cuál. Cuando voy a hacer la cesantía tengo que tener en cuenta el salario básico, más otros ingresos que se le den, más gastos de representación, más el auxilio de transporte, más el auxilio de alimentación si lo tiene, más
1/12 parte de la bonificación por servicio. Mire que entonces tengo que calcular también la bonificación por servicio. Y calcularla dividida entre 12. Y sumársela aquí para el cálculo de la cesantía. Más 1/12 parte de la prestación de servicio. También tengo que calcular la prestación de servicio y dividirla entre 12. Miren, aquí la estamos dividiendo. Más 1/12 parte de la prima de Navidad. También tengo que calcular la prima de Navidad y dividirla entre 12. Más 1/12 parte. Bueno, ya tenemos más 1/12 parte de horas extras si la tiene. Y dominicales y festivos. En este caso no tiene. Entonces, mire, toda esta sumatoria, si la persona tiene auxilio de alimentación, auxilio de transporte, más la bonificación por servicio, pero la 12ava parte, más la 12ava parte de la prima de servicio, 12ava parte de prima de Navidad, un factor que teníamos, un salario de 3.200.000 se convierte en un salario de 4.153.000, que si fuera en el sector privado solamente eran 3.200.000, estos 102 y estos 100, y supongamos que le pagaran este auxilio, no llegara ni a 500.000, 3 millones, y mire todo lo que se le sube. Incide en ese cálculo de prestacional. Y así, los intereses de cesantía, sí, ya son normales. Teniendo la cesantía por el 12% entre el número de días entre 360. Mira este valor. Las vacaciones también tienen inmerso esos cálculos, como son el salario básico, otros ingresos, gastos de representación, auxilio de transporte, auxilio de alimentación. También tiene, para usted calcular las vacaciones, 1/12 parte de la bonificación por servicio. 1/12 parte de la prima de servicio. Mire, va a tener dos factores. Lo mismo va a ser para la prima de vacaciones. Salario básico, otros ingresos, gastos de representación, auxilio de transporte, auxilio de alimentación. 1/12 parte de la bonificación por servicio y 1/12 parte de la prima de servicio. O sea, tienen los mismos factores. La bonificación por recreación equivale a 2 días. Equivale a 2 días cuando usted se va de vacaciones. Entonces se saca por proporción. Si en 360 días equivale a 2 días, en 30 días, ¿a cuánto? ¿A qué porcentaje equivale? Eso equivale a un porcentaje del 0.17% días. La bonificación por servicio también va a tener esa bonificación igual al salario básico, otro salario y gasto de representación, y se va a multiplicar por un 35% o un 50%, depende. Este 0,35% si la persona gana más de 2 salarios mínimos. Y un 50% si la persona gana de menos de 2 salarios mínimos. Entonces ahí cambia. La indemnización por vacaciones, eso si la persona la indemniza que no disfrutó sus vacaciones. Y la prima de Navidad va a tener los salarios, salario básico, ingresos, esos ingresos adicionales, gastos de representación, auxilio de transporte, subsidio de alimentación, la 12ava parte de la bonificación por servicio, la 12ava parte de la prima de servicio y una 12ava parte de la prima de vacaciones. Mire que tiene otros factores. Así, la prima de servicios va a tener todos los factores, gastos de representación, auxilio de transporte, auxilio de alimentación, 12ava parte de bonificación por servicio entre 2. Esa es, ya ese que es todos los factores del salario entre 2 entre 12 para que sea un mes. Lo estamos calculando entre 2, estamos calculando los 30 días. Ya teniendo esa información que se plasma acá en la nómina. Por eso le digo a esto, para que ustedes tengan referencia, se lo envié, pero no es para que ya se corten. Estos son otras clases ya explicando para que ustedes practiquen calcular otra nómina. Entonces nos dedicamos ya solamente para que tengan referencia de dónde sale esto. Teniendo la nómina,
Teniendo la nómina, vemos que ya toda esa información es plasmada acá, la cesantía, los intereses, la prima, vacaciones, prima de vacaciones, bonificación por servicio y bonificación de recreación. Todo. ¿Qué hacemos? Sencillamente multiplicar todos esos valores por 12. Ya sabemos que el sueldo lo multiplicamos por 12, entonces tenemos vacaciones, el valor que tenemos por 12, da 7.435.018. La prima de vacaciones, 442 por 12, 5.307.865. Cesantías, 998.309 por 12, 11.979.708. Intereses de cesantía, 35.000 por 12, 430.000. Bonificación especial, 49.000 por 12, 588.000. Prima de Navidad, 890.000 por 12, 10 millones. Y ya tenemos todos los cálculos de nuestro presupuesto. Teniendo ya todos los cálculos, entonces es donde los vaciamos acá en nuestro presupuesto. Ya queda vaciado acá, miren, entonces de ahí me salen los valores para la nómina, auxilio de transporte, auxilio de alimentación, vacaciones, prima de vacaciones, cesantías, intereses de cesantía, bonificación especial, prima de Navidad. Todos esos valores los traemos de allá, los multiplicados por 12, no los mensuales. Aporte cada de compensación, aporte de seguridad social, aporte a los fondos de pensiones, 8.208.000. El sector público, aporte al SENA, y estamos hablando aquí de funcionamiento, estamos en el sector de funcionamiento. Aporte al SENA, 342, aporte al ICBF, 2.052.000, aporte al ministerio, aporte a la ESAT, aporte a riesgo. Toda esta información la traemos de la multiplicada por 12. Ya la compra, les decía que la compra es sobre requerimientos que las entidades hacen. Yo necesito comprar un equipo, la oficina de tránsito manda a decir que necesita un vehículo, una motocicleta, etcétera, que necesita un computador. Se va agregando ahí. Material de suministro, lo mismo, qué papelería, cuántas resmas de papel, cuántos tóneles, lapiceros, etcétera, se gasta usted. Impreso de publicaciones, ¿qué planea usted meter en la publicación? Si es para cobrar predial, incentivar al pago de predial, incentivar al pago de industria y comercio, etcétera. Mantenimiento, ya también qué mantenimientos hay que hacer, los computadores, el área de sistema dice no, hay que hacer unos mantenimientos, etcétera. Servicios públicos, se calcula el promedio de consumo, como tenemos una información de todos los servicios, y se le aumenta más o menos el IPC buscando a ver y midiendo a ver que es un cálculo, porque nunca el consumo. Y procurando siempre la entidad, manejando políticas de reducción del consumo de algunos servicios públicos como la energía, apagando las luces que no se necesitan, apagando el aire acondicionado cuando salimos ya de la oficina, que no vamos a estar, si tiene aire acondicionado. Si no, en unas alcaldías no tiene ni aire acondicionado, sino ventiladores, tiene que apagar ventilador. El manejo del agua, etcétera. Son recursos que se pueden disminuir si se manejan y o colocando, la entidad puede incurrir colocando llaves inteligentes o temporizadores de presión de agua para que la persona no deje la llave abierta. O sea, muchas formas para disminuyendo ese gasto por servicios públicos. El viático y gasto de viaje, también la proyección de más o menos las operaciones con respecto al año anterior, que a dónde viajaron, si fueron más a Bogotá, pasajes terrestres, etc. Y la deuda pública, que es proyectada, solicitarle a los bancos les hace una proyección, los bancos le proyectan y le dice cuánto va a pagar a capital y cuánto va a pagar por interés, una proyección. Y esa proyección se suma todos los meses, esa proyección que el mismo banco puede dar, y se incluye capital, sería la parte de amortización, y intereses, que es la parte que tiene que pagar
para los intereses. ¿Alguna pregunta aquí al respecto? ¿Ninguna pregunta? ¿Cómo estamos? A ver. Señor. Pero por Ok. ahora todo bien. Bueno, ok, listo. Entonces, dejamos la clase hasta hoy, no tuvimos descanso, dejamos la clase hasta acá. Nos vemos mañana, Dios mediante, que descansen. Pero fue una pregunta, pero Gracias. fue un taller que usted dice que entrega mañana ese taller. ¿Dónde está? Ese taller, hablamos con mañana, es uno de... Ese no fue el que Las hablamos que lo consultas. vamos a dejar para el sábado. ¿Cuál fue ese? A ver, me recuerda. Profe, es que allí hay 2 talleres más. Ya usted dejó uno que fue el que subimos anoche. Y hay 2 Ajá. talleres más. Supuestamente uno para mañana y creo que uno para el sábado. No, supuestamente Profe, no. el de mañana es el taller de seguimiento. Una Ok. consulta. Están viendo la pantalla. Tenemos el taller de contabilizaciones, ya está, ese era para ayer. El taller de señor. consulta de ingresos es para mañana 3, para mañana 3. Y el taller de proyección de ingresos, que es el otro que les voy a mandar, es para el 5 hasta las 12 de... Y nos faltaría el examen final. Profe, eso es lo que yo le iba a decir, que nos mandara ese taller, nos hiciera el favor para ir viéndolo y ir adelantando algo ya, para que no se nos acumulen las cosas después. Sí, señor. Más tardar, si no se lo envío esta noche, mañana se los envío. ¿Ok? Me Profe, recuerdan. ¿el examen final es cuándo? Mañana. El examen final, en teoría, es mañana, pero va a ser también un ejercicio. Ojo, ¿cuál es el ejercicio? El ejercicio es un taller de ingreso, de proyección de ingresos. Ustedes lo resuelven, mañana lo empiezan a ejecutar y yo voy a colocar unas preguntas que a medida si usted resuelve el ejercicio, contesta las preguntas del examen. Entonces se le vamos a dar plazo también para hasta el domingo. Si usted quiere, claro, vamos a dar plazo desde mañana hasta el domingo para que usted realice la actividad. ¿Correcto? Pero ¿cuál la última? El examen final. Oh, listo, profe, entonces para que nos envíe ese examen final, o sea, usted lo monta cuando nos manda el taller para ir realizándolo, para el después examen saber final, responder ya. el examen final lo tengo que montar mañana. Lo monto para que ustedes vayan resolviendo. Y ustedes pueden ingresar entonces mañana desde el viernes. Desde el viernes ya el que quiere, si usted resolvió, va a ingresar, va a tener viernes, sábado y domingo. Ingresa y contesta las preguntas del examen. Entonces, ¿qué me tiene que enviar a mí? Tiene 2 componentes. Va a tener 2 componentes ese examen final. El primer componente es que me tiene que enviar el ejercicio resuelto de la actividad. Entonces lo voy a poner en la plataforma ahí para que me envíe ese ejercicio. Y el segundo es que me conteste las preguntas del taller, del examen, perdón. O sea, profe, usted lo monta mañana y tenemos plazo hasta el domingo para responderlo, No, ¿cierto? sí, sí. Mañana vamos a ingresar, ustedes ingresan a clase normal. Ajá. Yo les mando el taller, ustedes empiezan a trabajar, quiero verlos trabajar también, ahí me prenden las cámaras, quiero ver lo que están trabajando. Luego, el viernes ya, si usted lo terminó ayer mismo, si usted fue a Juicioso y lo terminó, ya digo, yo no voy a esperar domingo, entra el viernes en la tarde también, va a ser en la tarde, el viernes en la tarde, entra y dice, sí, ya yo lo resolví, lo resolvió, lo contestó ahí en la plataforma, y el envío, aquí está el envío que el profesor me dijo, y envía el resultado ese que usted tuvo. Ok, ¿Correcto? profe, entendido. Bueno, entonces
Nos vemos mañana. Listo, profe. Profe, una pregunta. Profe, una preguntita, profe, antes que termine. Sí, digan. En mi caso, que todavía no tengo en la plataforma habilitado su curso, ya me tocaría esperar, ¿cierto? Sí, señor. Para Usted es un caso especial ya. Sí. ok. Ojo, usted es un caso especial. ¿Cuándo ingresó usted? Yo ingresé apenas ayer, pero esta es la segunda clase hoy. Bueno, sí, señor. Usted tiene un compromiso. Recuerda que es ver todos los videos, todos los material. Y luego tenemos un encuentro el lunes. Entonces, de ahí usted, lo que usted pueda ir resolviendo, lo va resolviendo y usted tendría plazo para entregar eso a más tardar el miércoles de la otra semana para hacer su taller o el jueves. Ahí vemos. Ya miramos porque este es un caso aparte. Oh, profe, Parcial. yo el primer parcial yo no lo he hecho. Usted, Dina, ¿cierto? Porque no estaba. Señor. Bueno, Ajá, Dina, me recuerda mañana para activarle a usted especialmente también ese examen. Bueno, profe, yo le recuerdo mañana. Por el WhatsApp y eso para que lo habilite, pero nada, me responde por ello. ¿Usted también no lo hizo? Nada, profe, Mario Martínez. Pero usted sí está en la plataforma. Sí, pero no está habilitado el parcial. No. Pero usted, ¿por qué no lo hizo cuando se estaba habilitando la plataforma? ¿Por qué no lo hizo? No. Cuando me habilitaron ya lo habían hecho. Perfecto. Entonces también me escribe así como Dina para habilitárselos mañana a ustedes dos. Por eso, ya yo le escribí ahí en la plataforma y eso para que lo tengan en cuenta para mañana hacerlo. Pero lo escribió en el grupo, ahora mismo en el grupo. No, yo le escribí ahí en el foro de consulta para responder. Fue de consulta, perfecto. Muy bien, bueno, mañana le resuelvo. Muy bien. Sí, gracias. Bueno, hasta mañana. Hasta mañana, profe, gracias. Hasta mañana.